Bolivia se convertirá en Afganistán del continente. ¿Qué significa volverse Afganistán si es que el MAS sigue en el gobierno? El análisis con Gonzalo Ramos. Níbar, en primer lugar, yo lo que pienso es que estamos en una época muy importante, una época eleccionaria, diría yo histórica, porque nos encontramos a los 200 años de la fundación de Bolivia y en lo particular yo pienso que tenemos un contrato social que hemos hecho hace 200 años con nuestro país y este contrato social ha fallado. No ha fallado porque Bolivia nos haya fallado a nosotros los bolivianos, ha fallado porque nosotros le hemos fallado a Bolivia. Con respecto a tu pregunta, justamente ahora nos encontramos, como decía, en un proceso histórico, porque vamos a definir si vamos a seguir por el mismo camino de los últimos 20 años o vamos a elegir a nuevos actores. El tema es que nos encontramos actualmente, y eso lo reconocen todos, incluso el oficialismo hasta hace muy poco se negaba a hacerlo, pero ahora es un secreto a voces. Nos encontramos en un colapso económico total. Estamos al borde del precipicio. Ese es el primer factor. El segundo factor es que en Bolivia tenemos falta de gobernanza. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que tenemos nosotros instituciones públicas débiles, como ser el ejército y la policía. Me refiero a que no tenemos, tenemos el marco legal para muchas o la mayoría de las situaciones con las que nos enfrentamos, pero no se las cumple. Tenemos nosotros una republiqueta en el Chapare al cual la fuerza pública no puede ingresar. Tenemos nosotros a un expresidente, Evo Morales, al cual no se lo puede aprender pese a que tiene una orden. Entonces, estos son signos de desgobernanza, ¿ok? Si sumamos nosotros el colapso económico más la desgobernanza que tenemos en nuestro país, nos estamos encaminando hacia ser un Estado fallido, un Estado no funcional. Y no soy un opinólogo, lo digo como experto internacional. ¿Qué es lo que pasa cuando nos convertimos en un Estado fallido? Bolivia se vuelve una amenaza para los vecinos, para los países vecinos. Y eso que dice ahí, Bolivia se convertirá en Afganistán del continente, pues es una cosa que yo la vengo diciendo hace mucho tiempo. Si Bolivia se convierte en una amenaza para los vecinos, por ejemplo, para la Argentina por el tema de migración y por el tema de narcotráfico, para Brasil por el tema de narcotráfico, para Perú por el tema de contrabando, de migración, de conflictos sociales que nosotros exportamos a nuestro vecino país, y para Chile también por narcotráfico, por migración y contrabando. Entonces, como te decía, si sumamos el colapso económico, la falta de gobernanza, nos convertimos en un Estado fallido, pues Bolivia corre el riesgo de desintegrarse físicamente. Y así de serio es, territorialmente, y hay dos maneras de hacer. Una manera es que Bolivia se pueda tornar en republiquetas, 10, 20 republiquetas, así como lo he visto yo en Congo, en Sudán, en Afganistán, en países africanos, los cuales no son funcionales y en vez de tener un presidente lo que tienen son warlords, son jefes en varias de estas republiquetas. Esa es una opción. La segunda opción, que es muy viable, y yo más bien invito acá a la reflexión a toda tu audiencia, es la de una desintegración territorial a causa de nuestros países vecinos. A ver, estoy pidiendo, perdón, Gonzalo, permíteme. Estoy pidiendo que por favor nos pongan de título esto, que es muy importante lo que acabas de decir. Es muy probable que Bolivia se desintegre. La desintegración de nuestro país en republiquetas, decía Gonzalo Ramos. Ahora bien, ¿qué es lo que se debería hacer para evitar esto? Muchos han apostado diciendo de que se debe generar prácticamente un incremento a las Fuerzas Armadas. Mejorar nuestras Fuerzas Armadas. Maclean lo dijo ahí, nuestras Fuerzas Armadas no asustan. Se debe mejorar las Fuerzas Armadas y hay quienes dicen todo lo contrario, ¿no? Que prácticamente las Fuerzas Armadas ya no deberían ser parte de lo que significa el presupuesto
del Estado. Gonzalo. Ok. Una de las cosas de las que hablan todos los candidatos, absolutamente todos, es de economía. Y la verdad, a mi parecer, la economía no es el principal problema que tenemos aquí en Bolivia. Nuestro principal problema es la corrupción, ¿no? Y no podemos nosotros mejorar nuestra economía si no mejoramos antes la corrupción. Y no vamos a eliminar la corrupción sin eliminar antes el narcotráfico. Ahora, sobre tu pregunta, los candidatos, como te decía, hablan solamente de economía, pero no están tocando o lo hacen muy superficialmente cosas que son tan importantes como la economía, como educación, salud, energía y en este caso lo que tú me dices, nuestra seguridad y nuestra soberanía. Debemos recordar nosotros que en el índice de poder militar, Brasil, por ejemplo, es el 19º país más poderoso del mundo. Argentina es el 28, Chile el 39, Perú el 45 y nosotros nos encontramos en un puesto 76 solamente por la cantidad de efectivos que tenemos. Pero eso no es real. Nosotros, en nuestro país, ante cualquier agresión de uno de nuestros vecinos, no podemos aguantar ni siquiera 48 horas y esa es la triste realidad. ¿Cómo se soluciona esto? Sí, como tú dices, muchos dicen que hay que aumentar el presupuesto, pero nosotros no tenemos para nuestras necesidades básicas, no tenemos para alimentos, no tenemos para gasolina, no existen dólares. Entonces, ¿cómo pensar nosotros en un rearme? Que por cierto se está dando un rearme a nivel mundial. Todos los países se están rearmando. Argentina acaba de comprar 25 F-16, lo cual con esos 25 les garantiza una absoluta superioridad aérea en todo el territorio nacional de Bolivia en caso de agresión. Sin embargo, como te decía, la solución no está solamente en un rearme. Lo que a mí sí me causa indignación es escuchar a algunos candidatos que más bien están pidiendo que se anule el servicio militar, que eso es uno de los factores que nos mantiene todavía en el ranking, en ese puesto cercano al 80 a nivel mundial, muy por debajo de nuestros vecinos, nos mantiene por lo menos vigentes, por así decirlo, pero sin embargo hay candidatos que hasta eso quieren quitar. Los otros candidatos no quieren ni tocar el tema de las Fuerzas Armadas porque obviamente el tema de seguridad y soberanía de las Fuerzas Armadas es un tema bastante oneroso, ¿no? Armarse, mantener un ejército es muy caro. Pero hay soluciones. Hay soluciones que no cuestan dinero. Hay soluciones que más bien solucionan muchos de nuestros problemas estructurales, como ser el déficit fiscal, que van justamente a través de un rearme, justamente a través de una reforma de la seguridad en nuestro país. ¿Qué es lo que les falta a los políticos? Visión. Les falta conocer, les falta saber. Esa es la pura verdad, ¿no? Los políticos actualmente están repitiendo como loros todo lo que les dice Milei. El famoso discurso del liberalismo, que es muy bueno, ¿no? Pero esa no es la solución. No es encasillarnos en el contexto de reducir el déficit, de despedir empleados, de cerrar las empresas deficitarias, etcétera, etcétera, como todos repiten como loros, todos repiten el mismo discurso, pero nadie toca esos temas de fondo. Bolivia corre el riesgo de desaparecer. Y eso es algo que yo quisiera que los candidatos lo tomen muy en serio, porque es un riesgo real. Es cuestión de hacer un análisis de riesgo. Gracias. Gonzalo, análisis de riesgo y por supuesto en un año electoral es importante hablar de ese tema. Pero ¿por qué candidatos no quieren tocar el tema de las Fuerzas Armadas o evitan muy ligeramente entrar en profundidad? Y claro, es que hablar de Fuerzas Armadas significa tocar las vísceras más ínfimas de lo que significa la soberanía, pero entiéndase soberanía no solamente de fronteras del país hacia afuera. ¿Qué pasa de las fronteras del país hacia adentro? Y me estoy refiriendo a algo que también ya lo mencionaste, el Chapare. Muy pocos candidatos, por no decir ninguno, ha dicho qué tendría que pasar con el Chapare. ¿Qué va a pasar con el Chapare? ¿Se puede entrar o no se puede entrar al Chapare? Es inevitable tener que tocar este tema, por supuesto, y más aún cuando uno de los protagonistas de un caos está adentro y prácticamente me estoy refiriendo a Evo Morales. ¿Por qué los precandidatos no quieren hablar de esta soberanía de fronteras para adentro?
Gonzalo. Otra pregunta que realmente como boliviano estoy seguro que a muchos de tus oyentes les causa indignación. Hace ni una semana atrás tuve una conferencia internacional con expertos de seguridad de 5 países. Entre sus exposiciones, el exponente de Perú, el de Chile y el de Argentina, pues exponieron cuáles son los miedos y las amenazas que ellos ven en nuestro país. Lastimosamente fueron coincidentes ellos, los tres, en decir de que en la zona del Chapare ellos tienen la certeza de que se encuentran 11 grupos armados ilegales, 11 grupos internacionales, incluyendo al cartel de Sinaloa, al cartel de los Soles, por supuesto guerrillas de FARC, del ELN, de BACRIMS de Colombia, así como también mencionaron algo que yo no lo sabía, no lo puedo constatar, pero quizás sea verdad. Me dijeron fuerzas de Quds iraníes, ¿no? Fuerzas de élite iraníes que se encuentran acá en Bolivia, a las cuales, no lo digo yo, lo dijeron ellos, el gobierno les entrega pasaportes, nuevamente. No lo dije yo, pero lo escuché y me sorprendió de alguna manera. El tema es que Evo Morales está causando caos, obviamente porque le conviene entrar en una convulsión política y esto va a comenzar a empeorar día tras día, hasta el límite extremo en el cual pueda llegar, porque le conviene la renuncia del actual presidente, le conviene la renuncia del vicepresidente para que suba obviamente el presidente del Senado como a presidente, porque por la sucesión presidencial, y así pues con Andrónico Evo Morales tiene todas las ventajas para seguir siendo candidato, para volver a ser elegido, que es su interés. El tema es que las Fuerzas Armadas no tienen el apoyo político del Ejecutivo, así como la policía, porque esta es función de la policía, no del ejército. El ejército entra solamente a apoyar, pero ambas instituciones no tienen el apoyo político para entrar al Chapare y prender a este individuo. Eso es uno. Dos, no cuentan con un marco legal, con las reglas de enfrentamiento necesarias que les permita enfrentarse a la población. Y es por eso que a veces vemos como comunarios del Chapare llegan a tomar unidades militares y armados de palos y piedras y todo, claro. ¿No? Como decía, ese es un problema de falta de marco legal que les permita a los militares actuar para lo que han sido entrenados. Y en tercer lugar, pues es un tema económico, es un tema logístico, mover tropas, mover policía, mover unidades de élite al Chapare para extraer a Evo Morales, es un tema oneroso también de economía, pero principalmente es voluntad política, porque lo demás se puede arreglar. ¿Y por qué no hay voluntad política? Bueno, por un lado, el presidente no quiere enemistarse con gente de su partido. Por otro lado, tienen mucho temor a que haya un conflicto entre ambas partes, el Estado y los comunarios, el cual se llegue a derramar sangre, y el presidente obviamente es el responsable de lo que pueda pasar en ese lugar. ¿No? Pero nuevamente todo tiene solución. El problema es que el gobierno no la busca, y nos encontramos ahora en este juego del gato y del ratón, en el cual la Fiscalía de Tarija, muy orgullosamente, ha sido la única fiscalía en todo el país que ha lanzado una orden de apremio contra este delincuente, contra este degenerado, con esas acusaciones que realmente son más que avergonzantes, más que aberrantes, ¿no? Y es la única fiscalía que lo ha hecho, la Fiscalía de Tarija, y ahora pues lo van a declarar en rebeldía si es que ya no lo han hecho. Pero como te digo, esos son los tres factores: el factor político, el marco legal y finalmente el apoyo logístico. Gonzalo, permíteme, voy a dar lectura de algunos mensajes que nos da el televidente. A ver, uno de ellos dice: efectivamente, las Fuerzas Armadas dan risa, y es una de las razones principales por las cuales no se atreven a entrar al Chapare. El Chapare tiene muchos clanes al interior del mismo, cárteles que prácticamente están custodiando esta región. Por otra parte, aquí hay otro mensaje, a ver, ¿qué dice? En ese entendido, a ver, se debería tener en consideración cuál sería la forma de que
se desintegre Bolivia. No creo en realidad que esto suceda ni a corto ni mediano plazo. Será a largo plazo tal vez. Gonzalo, contigo para concluir. La respuesta al segundo comentario, que me parece más importante, la mayoría de los bolivianos piensan que invadir un país territorialmente y quedarse con ese territorio es cosa del pasado, no, que ya no se va a dar, que vivimos en otro orden mundial y eso está totalmente equivocado. Evidentemente, desde la fundación de las Naciones Unidas, cuando se hizo el Charter, la Carta de las Naciones Unidas, todos los países del mundo como que llegaron a ese acuerdo, ¿no? Que a partir de esa fecha, y lo dice en la Carta de las Naciones Unidas, lo dice explícitamente, creo que en el artículo 4, dice que todos los países deberán abstenerse de invadir a otros por el uso de la fuerza o métodos coercitivos para apropiarse de territorio. Eso lo dice, y todos los países lo respetaron hasta ahora. Pero ¿qué pasó ahora, Níbar? Rusia, ¿ok? Y como te digo, muchos países invadieron, y algunos me van a decir que Estados Unidos es el más imperialista. Evidentemente, Estados Unidos tuvo más de 50 guerras desde 1946 hasta la fecha, pero en ningún caso se adueñó del territorio, lo pueden verificar. Sin embargo, Rusia, cuando comenzó el problema en Georgia, Rusia invadió Georgia y hasta la fecha está ocupando un territorio de Georgia. Rusia se anexó el territorio de Crimea y hasta la fecha, bueno, o sea, se lo anexó, hicieron un referéndum y hasta la fecha es territorio ruso. Y en Ucrania, con la invasión de Ucrania, están ocupando ya 4 oblasts, que son provincias, ¿no? Al principio eran 2, ahora son 4 y se van a quedar con Odessa dentro de poco. Y se van a quedar como parte de su territorio. ¿Qué quiere decir esto? Que en el orden internacional, el marco jurídico internacional que había en la Liga de las Naciones o Naciones Unidas se ha roto. Se ha roto. Y si ustedes se dan cuenta ahora, el presidente Trump en Estados Unidos está comenzando a hablar de recuperar el Canal de Panamá, de anexarse a Canadá como el estado número 51 de los Estados Unidos y de ocupar Groenlandia, de comprarla, ocuparla por las buenas o por las malas. Todo eso se lo ha dicho. Entonces, ¿qué pasa? Este acuerdo de caballeros que había escrito y firmado en la Carta de las Naciones Unidas de no invadir territorios se ha roto. ¿Ustedes creen que ahora, viendo ese escenario internacional, países vecinos como Brasil, exceptuando Paraguay, todos nuestros vecinos, Brasil, Perú, Chile y Argentina, ¿ustedes creen que no ven a Bolivia como un territorio en el cual ellos pueden expandirse, un territorio que cual pueden ocupar y tomar sus recursos? Chile, por ejemplo, es una de sus ambiciones geopolíticas que ellos tienen, la de cruzar la cordillera y llegar a tomar territorio que les pertenece por muchos motivos, no solamente recursos minerales, sino recursos acuíferos y otros, ¿no? La mayor penetración geopolítica de su país en el continente. Entonces, eso que el señor de la audiencia lo dice, es algo que antes era muy válido. Y la gente decía, no, esto ya no va a pasar. Ahora sí, está pasando, lo estamos viendo. Lo estamos viendo en Israel, lo estamos viendo en Ucrania, lo hemos visto en Georgia, lo estamos viendo de parte de los Estados Unidos, lo vamos a ver muy pronto en la China anexándose Taiwán en algún momento, y el mundo está cambiando. Estamos pasando de ser un mundo unipolar a ser un mundo tripolar, donde ahora realmente algunos países van a ser mucho más asertivos geopolíticamente y van a utilizar sus propios sus recursos, sus medios, para lograr los objetivos políticos o económicos. Entonces la situación es seria, es válida. Esto suena a película de ciencia ficción, pero no lo es. Gonzalo, quiero terminar con esta imagen, porque hablando también de Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas, Bolivia, para la Organización de Naciones Unidas, se ha quedado sin voto, sin derecho a voto. A ver, ahí está. Bolivia pierde derecho a voto en la ONU por falta de pago de cuotas. ¿Cuánto debe Bolivia? $780.000, según el ex embajador Diego Pari. ¿Qué significa esto? Aprovechando de hablar del tema.
todos los países miembros de las Naciones Unidas, que son 193, tienen que pagar una alicuota, un pequeño porcentaje de su PIB a Naciones Unidas para costos operativos y funcionamiento. En el pasado, Bolivia algunas veces no lo hacía y de una u otra manera era condonado por las Naciones Unidas. En otros casos éramos financiados por otros países para pagar nuestras deudas. Y en otros casos, últimamente, pero hace unos 10 años atrás, Bolivia pagaba todas estas cuotas gracias a la presencia que teníamos nosotros de los cascos azules que estuvieron pues en Angola, estuvieron en Congo, estuvieron en Haití, etc. Entonces todo eso se convierte en un aporte económico de parte de nuestro país a las Naciones Unidas. O sea que ahora ya la dejamos de hacer porque, según el gobierno del MAS, estar en Naciones Unidas es imperialista, ¿no? Entonces dejamos de pagar nuestras cuotas, así como dejamos de pagar muchas cosas y no tenemos plata para pagar ni la gasolina, menos vamos a tener para pagarle a un organismo internacional. Y hoy en día sí, no tenemos derecho a voto, estamos de observadores. Una vergüenza nacional, una vergüenza más de las miles de vergüenzas a las que nos está llevando este gobierno desde hace 20 años y la gente no puede ver las cosas de una manera objetiva y neutral. Realmente avergüenza. Países como Haití están pagando su alicuota a las Naciones Unidas y Bolivia se encuentra en esta situación. Como dije, en el pasado nos perdonaban y nos acostumbramos a eso quizás, a que nos perdonen las deudas. Y algunos de los candidatos lo dicen, ¿no? Si yo soy presidente, voy a buscar la condonación de la deuda. Yo apelo más bien a la dignidad de los ciudadanos bolivianos, realmente, a nuestros votantes, para que en estas elecciones tomemos una decisión digna, decente. Tenemos que recuperar a nuestro país. Tenemos que recuperarlo porque si no desaparece. No es cuestión de mejorar la economía, no es cuestión de hacer reformas. Si nosotros no hacemos reformas estructurales como cambiar este contrato social fallido desde hace 200 años, refundar a nuestro país con una nueva constitución, vamos a desaparecer como país. Así de serio es. Quiero dar el último mensaje, que en realidad es un comentario, y dice: qué bueno que hemos perdido el derecho al voto, porque con cada cosa que nos salíamos votando como país daba vergüenza. Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y darnos este importante análisis de un tema que, por supuesto, nadie está hablando, y es importante tocar no solamente lo que pasa adentro, sino también lo que puede estar pasando afuera, que hace de repercusión en el país. Muy amable. Muchas gracias a ti y a todos los televidentes por escucharnos. Un abrazo muy fuerte. Vámonos a esa pausa, porque al retornar hablamos con más análisis. Enseguida volvemos con Antes de Medianoche. En cualquier etapa de tu vida, tienes